Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un resumen de los asuntos a tratar en el vídeo de hoy por si quisieran saltarse a la sección que más le interese. En concreto, en el apartado de temas, discutiremos sobre la narrativa y la memoria, el miedo y el poder de la fantasía, el abuso en la infancia, la amistad y la lealtad, y analizaremos algunos de los símbolos de la novela y lo que tienen detrás, como el pasillo de cristal de la biblioteca, la bicicleta Silver o el barquito de papel. Todos ellos temas axiales en el libro que hoy nos ocupa, It, de Stephen King. A muchos pudiera resultarles chocante e incluso insultante que traiga a esta sección, en la que se supone que solo deberían tener cabida grandes obras de la literatura, un libro que es claramente un producto de cola de supermercado, una hamburguesa hecha novela, un bestseller de factura en teoría mediocre de un autor proscrito en los círculos de la excelencia literaria. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué convierte a una obra en algo inmortal? Es una pregunta simple, con una respuesta compleja. A mi entender, una obra es inmortal cuando traspasa sus páginas y es capaz de cautivar a generaciones y generaciones con su historia. Además, debe ir más allá que ofrecer un relato interesante. Debe ayudarte a plantearte cosas nuevas. Debe inspirarte y debe sentirte crecido cuando la terminas. En este sentido, It, de Stephen King, deja atrás las obras más mediocres de este autor y se convierte en un icono, una bandera para una generación entera que ve retratada como en pocas novelas su vida, lo que pensaban, lo que sentían, lo que aspiraban los chicos que crecieron con la Guerra Fría y la desegregación de fondo. En unos Estados Unidos de los años 50 que eran tan deslumbrantes como hipócritas. Es un retrato tan audaz de esa época que King tuvo que esperar 25 años para publicar otro libro que fuera capaz de superarlo, retratando en este caso la década de los 60. Hablo de 11-22-63. En cualquier caso, It es una novela absolutamente redonda que atrapa desde la primera página y que es capaz de contener un universo entero. Pocos libros como It han reflejado tan bien el horror y han invitado a tanta gente a sentarse a leer sin distracciones, absortos, hipnotizados hasta lo más profundo, gracias a una historia cautivadora. Y solo por eso merece mi aplauso rendido. Nuestra historia comienza con dos hermanos, Bill y George, haciendo un barquito de papel. Bill, el hermano mayor, se tiene que quedar en casa por estar enfermo después de la fuerte tormenta que vivió Derry. George sale a jugar con su barquito nuevo y es atrapado por un payaso que vive en las alcantarillas. Su nombre, Pennywise. Empeñado en descubrir la verdad tras la muerte de su hermano, Bill inicia una investigación que lo llevará a encontrarse cara a cara con Pennywise en la forma del fantasma del pequeño George. Junto con otros 6 niños que también tuvieron un encuentro con el payaso en diferentes formas, Bill constituye un grupo conocido como el Club de los Perdedores. El grupo está compuesto por Bill, Eddie, Beverly, Ben, Richie, Mike y Stan. Descubren el secreto de un primitivo espíritu maligno que siempre ha estado en Derry, llamándolo It. Hacen de su misión personal acabar con el mal que aterroriza la ciudad. De niños casi lo consiguen y sellan la promesa de regresar si alguna vez apareciera de nuevo. 27 años después, el mal vuelve a despertarse y Mike reúne al grupo para una última misión. La misión de acabar con el monstruo de una vez por todas. Los que una vez fueron niños son ahora adultos que se reencuentran y deciden ir tras el mal que ha atemorizado a Derry, incluso antes de que la ciudad existiera. Stephen King nació en 1947
Sus padres se separaron cuando él era un niño pequeño, lo que hizo que él y su hermano mayor, David, vivieran a caballo entre Indiana, donde vivía su familia paterna, y Connecticut, donde vivía la materna, antes de establecerse en Maine. King comenzó a escribir cuando tenía 6 o 7 años y fue fuertemente influido por los cómics y las películas que adornaron la infancia de su generación. King se graduó en la escuela secundaria en 1966, luego pasó a estudiar en la Universidad de Maine. Allí escribió una columna para el periódico escolar y participó en las protestas contra la guerra del Vietnam, en la que no llegó a participar debido a ciertas dolencias físicas que lo hacían incapacitado para el servicio militar. En 1970 se licenció en inglés, empezó a dar clases de instituto. Alrededor de ese tiempo conoció a su esposa, Zabita, en una biblioteca universitaria y se casaron en enero de 1971. En esa época vendió su primer cuento a una revista pornográfica y continuó escribiendo historias por las tardes. También comenzó a trabajar en sus primeras novelas. Carrie fue su primer libro publicado en 1974. Resultó ser un éxito sin precedentes. King es conocido como uno de los autores estadounidenses más prolíficos y populares del siglo XX. Sus novelas han sido adaptadas en numerosas ocasiones, dando como resultado películas y series de televisión con un tufo cutrísimo e indiscutible, con la excepción de El Resplandor, basada en su propia lucha contra el alcoholismo y que fue dirigida por Stanley Kubrick. Tiene 3 hijos y 4 nietos. La mayoría de los eventos de la historia tienen lugar en 1958 y 1985. El primer año coincide con el final de la era de Eisenhower, un periodo caracterizado por la Guerra Fría, el comienzo de la carrera espacial con la Unión Soviética y los primeros pasos hacia la desegregación en el sur de Estados Unidos. Para muchos estadounidenses blancos, la década de 1950 es recordada como una década de paz y prosperidad, empañada solo por la amenaza subyacente del apocalipsis nuclear. 1958, sin embargo, es la excepción de esta sensación de prosperidad por ser el año en el que golpeó una gran recesión en Estados Unidos, la primera recesión económica desde la Gran Depresión. El año en el que el presidente Eisenhower estableció la NASA. Culturalmente, la televisión y el rock and roll se convirtieron en importantes campos de influencia. King menciona numerosos programas de televisión populares en ese momento, particularmente Alfred Hitchcock Presenta. Como 1958, el 85 era una época en que la política conservadora gobernaba bajo el liderazgo del presidente Ronald Reagan. Estados Unidos estaba en medio de la crisis del SIDA, que King menciona en el contexto de la rampante homofobia que padece Derry. La administración Reagan permaneció al margen de la crisis y en un momento notorio en 1982, el secretario de prensa de la Casa Blanca llegó a reírse del virus, al que él y varios reporteros llamaron la plaga gay. It fue publicado por Viking el 15 de septiembre de 1986. Fue una de las novelas más vendidas en Estados Unidos de ese año y hoy se considera una obra maestra moderna del género de horror en la literatura universal. Desde la publicación del libro, la historia de King ha sido adaptada varias veces para televisión y cine. En 1990 se emitió una miniserie de 2 partes protagonizada por Tim Curry. En 2017 tuvo lugar la famosísima adaptación cinematográfica que contó con una secuela, el capítulo 2, estrenada en 2019. Aunque King es el autor más conocido del mundo de terror y de novelas de suspense, el género incluye una plétora de otros escritores que comenzaron a publicar también en la década de los 70, al mismo tiempo que King. Anne Rice publicó en 1976 Entrevista con el vampiro, 2 años después que Carrie. Al igual que King, Rice explora cómo los elementos sobrenaturales colisionan con la realidad. También como King, Rice es una escritora regional cuya obra narra Nueva Orleans tan meticulosamente como King describe Maine. King ha elogiado a Clive Barker, un escritor inglés cuya obra se convirtió en la base del popular Hellraiser. El autor infantil R. L. Stein
ha sido apodado el Stephen King de la literatura infantil. La piel de gallina, de este autor, ha vendido 400 millones de copias en todo el mundo y los libros han sido traducidos a muchos idiomas. Como sus contemporáneos, las influencias de King son amplias, lo que puede explicar su popularidad. King ha confesado que leía mucho cuando era niño. Edgar Allan Poe, Jack London y Thomas Hardy fueron grandes influencias suyas, así como las películas de suspense de la serie B y los cómics que consumía durante los años 50. Creo que nadie puede dudar que existe una relación estética, formal y temática entre esas películas y muchas de las novelas de King, incluida por supuesto It. Y esta relación, ya les aseguro yo que no es casual. El mal y lo sobrenatural. Stephen King presenta Derry, el escenario de It, como un somnoliento pueblo de Nueva Inglaterra en el que el terror y el mal acechan bajo su pálida superficie. Este mal se cristaliza en la forma del personaje sobrenatural de It, eso, que adopta la forma de las peores pesadillas de sus víctimas. Es una presencia que se esconde en espacios oscuros y subterráneos, y ha estado presente durante toda la violenta historia de Derry, desde el racismo y el ataque a la Mancha Negra, el crimen de odio contra Adrian Mellon y muchos otros asesinatos y desastres que se remontan siglos atrás. Por sí solo ha matado a muchos niños pequeños y adolescentes hasta la década de los 80. Sin embargo, también es malo porque obliga a la gente a ver los horrores de la vida cotidiana. A este respecto, la novela ilustra cómo el mal no siempre es tan simple como un monstruo que acecha en la oscuridad. El mal es, en cambio, algo complejo, multifacético, que toma forma de acuerdo con la oscuridad interior de la psique humana. King emplea Derry como un microcosmos de los Estados Unidos, un lugar cuya superficie saludable desmiente una historia de prejuicios y de violencia. Y lo logra a partir de varios ejemplos. En los años 30, por ejemplo, a los negros de Derry se les permite abrir su propio bar clandestino, el Black Spot, debido a la oposición de la Legión Blanca de la Decencia por la mezcla que tenía lugar con mujeres blancas en los demás bares clandestinos de la ciudad. La Mancha Negra se convierte en un éxito y en 1930 es incendiado en medio de la noche por supremacistas blancos encapuchados. La Mancha Negra, cuyo mismo nombre sugiere un intento de manchar la supremacía blanca de Derry, es destruido para proteger la propia imagen de la ciudad. De manera similar, la pequeña comunidad gay de Derry, en 1985, también se ve afectada por esta personificación del mal en alguien que intenta mantener incólume la limpieza moral de América. En ese pasaje, la pareja de Adrian Mellon describe a Derry sin rodeos como una prostituta muerta con gusanos retorciéndose en su interior. Es decir, algo que pudiera parecer tentador, pero que se está pudriendo bajo la superficie. King presenta a Derry como un lugar que alimenta el mal, pero niega la responsabilidad, por lo que fomenta entre inadaptados y bullies, que acaban sirviendo de vehículo de la bestia. Dos de esos matones, Henry y Tom, son los villanos humanos de la novela. Son obsesivos, son vengativos y por lo tanto perfectos mensajeros para llevar a cabo los malvados designios de It. Sin embargo, King evita que parezcan intrínsecamente malvados al detallar sus historias de fondo de abuso infantil. Ambos son producto de ambientes corrosivos, tóxicos, lo que los hace más vulnerables a It o al mal que existe fuera de ellos. Derry es, por lo tanto, representante de esa maldad humana, tanto externa como interna. King usa el dispositivo de lo sobrenatural para ilustrar cómo el mal comportamiento es tanto un producto del carácter como de las fuerzas fuera de control de cada individuo. Amistad y lealtad. El Club de los Perdedores es un grupo de preadolescentes inadaptados que incluye a los protagonistas y que se vuelven a unir décadas más tarde a través de una llamada telefónica de su sexto miembro, Mike Hanlon. Cuando ocurre lo inevitable en 1985, cada miembro se siente llamado a cumplir ese compromiso, menos uno de ellos, que se suicida, incapaz de enfrentarse a su pasado.
A través de su descripción del Club de los Perdedores, desde la infancia hasta la edad adulta, King presenta la amistad como antídoto al mal. Muestra cómo la lealtad inquebrantable de la pandilla fomenta el lazo que les permite destruirlo. Este club crea un círculo de poder en la infancia. Este poder nace del deseo de crecer y tener esperanza en sí mismos y en los demás cuando nadie más lo hace. Con las excepciones de Hanlon y Uris, que sufren bastante por ser marginados al ser negro y judío respectivamente, cada miembro del club proviene de un hogar problemático y tiene padres que no los aprecian como son. El club forma como un antídoto a ese rechazo. En este sentido, su amistad tiene un poder sobrenatural, pero también proporciona un sencillo consuelo humano. Durante los momentos difíciles, tanto en la infancia como en la edad adulta, el grupo expresa afecto mutuo frecuente a través de abrazos grupales y profesando su amor mutuo. Esta ternura entre ellos es fácil y es natural y compensa la ausencia de ternura en su vida cotidiana. El Club de los Perdedores es en sí una especie de familia, formada a través de la falta de sentido de pertenencia en el hogar de la mayoría de sus miembros. Para algunos, estas son sus primeras y únicas amistades, o amores. Como niña, Beverly es un caso atípico, incluso dentro del grupo. Aunque Mike y Stan, negro y judío, también son diferentes, el grupo entiende poco sobre el racismo y el antisemitismo, pero saben que el cuerpo de Beverly es claramente distinto al de ellos. A medida que crece, esa diferencia física y su capacidad para despertar deseo es lo que separa su amistad infantil de lo que se convertirá en su amistad adulta. Este deseo también se convierte en un aspecto clave para formar un círculo más fuerte, en un esfuerzo por destruir la maldad. La primera vez que el grupo se despide, en 1958, Beverly ofrece su cuerpo a cada uno de los niños, empleando la misma obsesión que mueve la voluntad de su padre para fortalecer su vínculo. El acto sexual, que es el momento más polémico de la novela y que fue convenientemente evitado en la película de 2017 y 19 y que hoy seguramente no podría haberse publicado en ningún libro, lo cual nos da una idea de cómo ha avanzado la censura en los últimos 40 años, es el puente entre su amistad de la infancia y su compromiso mutuo en la edad adulta. Cada uno de los chicos ve en él una especie de ritual sexual que Beverly inicia y guía. Este ritual enlaza con los rituales de transición que llevan produciéndose desde la noche de los tiempos, desde que el ser humano es humano y que en nuestra sociedad civilizada se han convertido en puestas de largo, primeras comuniones, bailes o ceremonias de graduación o los 15 años. Tal vez de forma inconsciente, King usa a Beverly y el acto sexual conjunto para ayudar a los chicos a pasar de la infancia a la edad adulta, a través del nacimiento de la sexualidad y a través de ella. El acto también empodera a Beverly, ya que le da una comprensión de su sexualidad que su padre busca controlar para sus propios perversos propósitos. Abuso doméstico. Beverly Marsh, Henry Bowers, Dorsey y Edward Corcoran, todos tienen una cosa en común: hogares abusivos. Dorsey, de 4 añitos, termina asesinado a golpes por su padrastro, mientras que Henry asesina a su padre. La historia de abuso de Beverly la obliga a buscar la aprobación de su padre abusivo a través de su matrimonio con un hombre que también termina abusando de ella. La prevalencia del abuso en la novela, particularmente dentro de la narrativa de las infancias de los personajes, choca con la imagen saludable e idílica de la década de los 50, un periodo en el que las familias a menudo permanecieron superficialmente intactas, pero a veces eran altamente disfuncionales. El tema del abuso doméstico de King produce una capa adicional de terror en el libro, porque revela que algunos de los personajes de Derry, en especial los niños, no tienen ningún lugar para escapar. No hay consuelo de la amenaza que se cierne sobre sus vidas. King emplea el abuso doméstico como un ejemplo de la violencia muy real que aterroriza la vida de las personas, particularmente la de los niños, incluso sin influencia alguna de un ente sobrenatural.
King introduce el tema del abuso doméstico, revelando así la prevalencia del abuso infantil en la América de los 50, y también recordando a los lectores que la violencia mortal no es simplemente un producto de la imaginación de los niños, sino una realidad diaria para muchos. Me gustaría también adentrarme un poco en el mundo de los símbolos de It. El barco de papel es un barco revestido de parafina, hecho de un fragmento de la sección de clasificados del Derry News. Bill hace el barco para su hermano pequeño, George, que juega con él en las calles inundadas de Derry. El barco, que se desliza por las aceras mientras George lo persigue, es un símbolo de la inocencia. La inocencia, como el barco de papel, es una cosa frágil que puede ser dañada por fuerzas más allá de su control. Al igual que George, es asesinado por It cuando su barco se atasca en un drenaje pluvial y George va a recuperar. Sin embargo, incluso después de la muerte de George, el narrador dice que el barco todavía estaba a flote cuando pasó los límites de la ciudad y se fue más allá. Esto sugiere que la inocencia puede triunfar sobre el mal perseverando. Silver es el nombre que Bill le da a su vieja bicicleta gris. La bicicleta Silver es demasiado grande para él, y ese nombre hace que suene más brillante y más nueva de lo que es. Bill toma el nombre de la bicicleta del caballo de un personaje de una serie de televisión muy popular. La plata, Silver, es un símbolo del heroísmo de Bill y su coraje para luchar contra el mal que aterroriza a Derry. La bicicleta no encaja realmente en Bill hasta que la monta como un adulto, y resulta ser un símbolo del hombre que se convertirá en héroe y que matará a It. Mientras monta Silver, él se siente heroico y poderoso. Al final de la novela, Bill y su esposa viajan en Silver. Lleva la bicicleta lejos de la memoria y ayuda de este modo a su esposa a despertar de su estado catatónico. En este caso, Silver ayuda a Bill a asumir el papel más tradicional del héroe romántico, similar a un príncipe de cuento de hadas que despierta una bella durmiente, viniendo a su rescate. El pasillo de cristal de la biblioteca pública de Derry conecta la biblioteca para adultos con la biblioteca para niños. En la novela, el pasillo de cristal representa el paso de la infancia hacia la edad adulta. King basó el corredor en uno que existía en una biblioteca pública en Connecticut. Cuando era niño, Ben Hanscom, un visitante frecuente de la biblioteca, nota cómo ese corredor es cálido incluso en invierno. El corredor está diseñado para facilitar el paso de una zona a otra y simbólicamente esto significa realizar la transición de una fase de la vida a otra. Al final de la novela, el pasillo de cristal explota. El puente nunca llega a reconstruirse y los usuarios tienen que salir a la calle para ir de la biblioteca infantil a la biblioteca de los adultos. El colapso de este pasillo es simbólico de la ruptura de los personajes con los terrores que los perseguían. Una poetisa estadounidense llamada Edna St. Vincent dijo una vez que la infancia es el reino donde nunca nadie muere. A través de muchos medios como el terror, podemos ver cómo la infancia suele describirse como un tiempo de inocencia que necesita protección y por lo general esta protección proviene de los adultos, que suelen ser los héroes de la narrativa. Sin embargo, para algunos niños menos afortunados no existe esa figura heroica a la que recurrir, y esto lleva a un momento en el que su visión de la inocencia se hace añicos. Y ese niño experimenta un cambio dramático, convirtiéndose en la figura heroica de sí mismo. Este momento trascendental puede ser causado por muchas experiencias en la vida del niño. Por ejemplo, podría ser la pérdida de un ser querido, la crueldad infligida por otros, o incluso el abuso a manos de un tutor de confianza. It es un libro extraordinario porque se detiene en ese preciso momento, suspendido a lo largo de la enorme obra, en el que el niño pierde la virginidad y descubre que puede ser un héroe y puede luchar contra viento y marea por su identidad y por su felicidad.
Y si no te quieres complicar mucho la vida, It te ofrece el espectáculo pirotécnico habitual de su autor, que siempre garantiza sorpresa, náusea, emoción, intriga y esa sensación que tenías cuando, de niño, te ocultabas bajo las sábanas con una linterna para leer un capitulito más por la noche sin que mamá se diera cuenta. Hasta aquí la edición de hoy de El Club de los Lectores Muermos. Recuerden que próximamente analizaremos El color púrpura de Alice Walker y El Gran Gatsby. Y mientras tanto seguiré subiendo vídeos innecesarios que nadie había pedido. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.